Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio? Bienvenidos una vez más a su clase de los profetas menores. Este es la lección número 10 de los profetas menores, en donde vamos a estar estudiando la profecía de Sofonías. La profecía de Sofonías. Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este estudio, a esta clase, ¿verdad? Y una vez más, la lección número 10, en donde vamos a estar estudiando el libro de Sofonías. Hemos venido ya anunciando que cuando llegáramos al libro de Sofonías, lo que iba a suceder era que el mensaje del preexilio se iba a hacer más urgente. Hemos estado hablando ya en repetidas ocasiones acerca del exilio. Hay que tener bien en cuenta el contexto del exilio para poder entender de una mejor manera el mensaje profético, ¿verdad? Especialmente el mensaje preexílico de los profetas, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que tengamos en mente, y por eso usted se preguntará por qué cada clase repetimos y damos este contexto y un poco de historia y un poco de recordatorio en cuanto al exilio. Y es otra vez porque sin el contexto del exilio, sin entender lo que el exilio es, no podemos entender bien qué está pasando, especialmente en los profetas menores. ¿Sí? Por eso es importante, ha sido importante hacer hincapié y recordar qué es el exilio, ¿verdad? Dijimos, hoy estamos viendo el profeta número 9, ¿verdad? Este es el profeta número 9. Hoy es la clase número 10, pero pasamos dos clases, las primeras dos clases, como ustedes se acordarán, viendo una introducción, una introducción primero al Antiguo Testamento en general y a lo que era la profecía para los judíos, y en segundo lugar en maneras de cómo ver o entender mejor el mensaje de los profetas, donde vimos el género literario, los desafíos para interpretar, etcétera. Pero este es el profeta número 9 de los profetas menores, y por lo menos en el orden cristiano, ¿verdad? Sabemos que en el libro de los 12, como comúnmente se llama, este libro tiene un orden diferente, ¿verdad? Para la tradición rabínica, el libro de los 12 es uno solo, ¿verdad? Uno solo. Y los profetas conocidos como mayores por el cristianismo, los judíos no les llaman profetas menores y mayores, ellos les llaman Isaías, Jeremías, Ezequiel, eh, Daniel, y después viene el libro de los 12, ¿sí? Después viene lo que se llama en otra categoría, en la Biblia hebrea, en el Tanaj que vimos ahí en las primeras dos clases. Ellos tienen también la sabiduría, ¿verdad? Los libros de sabiduría, la literatura de la sabiduría, donde vienen Lamentaciones, Eclesiastés, Salmos y esos libros que usted sabe. Eh, pero en el libro de los 12 hay un antes y un después muy importante. Ya lo hemos hablado, y esto es precisamente o eh, básicamente esto es eh, el exilio, ¿verdad? El exilio. Eh, y Sofonías, como ya lo habíamos dicho, es el último de los profetas del exilio, ¿verdad? Sofonías es el último de los profetas del exilio. Y por lo tanto tenemos que ver la diferencia, por lo menos entre, por ejemplo, entre Oseas y Sofonías. Que en Oseas también es un profeta del preexilio, pero que el tiempo ha pasado y ahora Sofonías, hermano, se encuentra muy cerca del exilio, es decir, el exilio está a la vuelta de la esquina y el mensaje está con mucha urgencia diciéndole a los judíos, por favor, tienen que escuchar este mensaje. No es que este mensaje sea el más importante, o no es que los otros mensajes de Amós y de Joel, de Miqueas, no sean importantes,
importantes, eh, sino que este mensaje, hermanos, es urgente porque el tiempo se acercaba. Es decir, hermanos, imaginémonos que supiéramos la venida de Cristo. Si supiéramos, obviamente no lo sabemos, pero si supiéramos la venida de Cristo y sabemos que viene en el año 2500, hace 1000 años, es decir, en el año 1000, eh, cuando se predicaba de la venida de Cristo, pues la gente lo veía lejano. Si alguien predica en el año 2490 y dice, viene Cristo, la gente va a hacer un mensaje más urgente, ¿verdad? Incluso, hoy en día, hermanos, los mensajes de que Cristo viene deben ser más urgentes. Y la gente debe tomarlos como más urgentes. No porque sepamos que Cristo ya va a venir en cierta fecha, pero Cristo viene pronto. Y entre más pasa el tiempo, más se acerca la venida de Cristo. El problema de muchos cristianos es que siempre ven la venida de Cristo como por allá en el año 4000. Y precisamente Cristo viene como ladrón en la noche, es decir, nos va a sorprender a muchos de nosotros la venida de Cristo. Así pasó con los profetas, hermanos. Desde Oseas, los profetas, es más, y solamente estamos estudiando el libro de los 12, pero hermanos, desde Isaías, Jeremías, hermanos, hemos visto nosotros que se les dice, ¿verdad? Viene juicio, arrepiéntase. Arrepiéntase porque viene el juicio, arrepiéntase. Pero la gente, hermanos, no obedeció. Ahora, Sofonías, hermanos, tiene un mensaje urgente que decirle a la gente, ¿sí? Por eso el capítulo 1, lo vamos a ver, empieza hablando de juicio, ¿sí? Entonces, hemos visto ya, hermanos, 9 profetas, de los cuales 6 de ellos, es decir, Sofonías es el sexto, que han estado hablando del exilio, hermanos, o que han estado hablando al pueblo de Dios y han estado hablando de un juicio, y el juicio tiene que ver con el exilio. Hay otros 3, ya saben ustedes, un recordatorio nada más. Hay otros 3 profetas, hermanos, porque dijimos 9, solo 6 hablan al pueblo de Dios, 3 no hablan al pueblo de Dios. Por lo tanto, el tema del exilio no es tan significativo como para el pueblo de Dios, quienes estuvieron como parte del exilio. A veces se les habla el reino del sur, a Judá, la mayoría de las veces, pero también el reino del norte, como en el caso de Miqueas les habla a ambos, en el caso de Amós les habla el reino del norte, quienes también sufrieron un cierto exilio de parte de los asirios, ¿verdad? Y los asirios fueron quienes los destruyeron, ¿verdad? Antes de que vinieran por los del reino del sur, por los de Judá en el sur, ¿sí? Pero ya vimos que Edom le habla a los, el libro de Abdías le habla a los de Edom, edomitas. Es decir, la profecía de Abdías no es para el pueblo de Dios, es para los edomitas. Después viene Jonás y les habla a los asirios, específicamente a Nínive. Después viene Nahum, ¿verdad? Y les habla 100 años después a los de Nínive, ¿verdad? Esto lo vimos también. Ahora vino Sofonías, hermanos, y le habla otra vez al pueblo de Dios. Es el último mensaje del preexilio. Después de Sofonías, hermanos, después de que hoy veamos Sofonías, vienen 70 años en Babilonia, donde ninguno de los profetas menores escribe. El único que escribe, hermanos, o el único escrito que hay, hermanos, en el tiempo del exilio es Daniel, ¿verdad? Pero nadie más escribe, ¿sí? Así que bueno, sigamos adelante con nuestro estudio. Vamos, hermanos, después de Sofonías, así Ageo, hermanos. Y Ageo es el primero de los profetas que habla de un mensaje no preexílico, sino postexílico, es decir, después del exilio, ¿verdad? Obviamente el mensaje cambia porque ya no es lo mismo. Ellos ya vivieron en Babilonia 70 años, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Y cuando lleguemos a Ageo vamos a pasar una buena cantidad de tiempo hablando del exilio. El exilio es uno de mis temas favoritos. Me encanta hablar del exilio. Pero vamos a pasar un buen tiempo hablando del exilio cuando lleguemos a Ageo.
¿sí? Por ahora, hermanos, tenemos que entender que el exilio se acerca. El exilio se acerca, hermanos. Y que eh, el mensaje, por lo tanto, es urgente. El mensaje de Sofonías al pueblo es: arrepiéntase pronto, porque el exilio viene, porque el juicio viene. Dice el capítulo 1, versículo 1, hermano. Fíjese bien, una manera muy diferente de empezar su escrito. El Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Una manera, fíjese, cuando el Señor le dio este mensaje a Sofonías, cuando Josías, el Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías era rey de Judá, hermano. Josías, hermanos, si ustedes se acordarán, fue uno de los pocos buenos reyes que tuvo Judá, hermanos, de los pocos buenos reyes que tuvo, de los buenos pocos temerosos de Dios que tuvo Judá. Y bueno, la mayoría piensa, como está en nuestros apuntes, que este mensaje o la vida, el ministerio de Sofonías se llevó a cabo entre el 640 y el 609 antes de Cristo. El exilio, hermanos, sucedió más o menos en el 590, más menos, 590. Por lo tanto, hermanos, Sofonías, hermanos, profetizó muy cerca, casi 100 años después de Oseas, muy cerca del exilio, hermano. Por eso le decía hace un momento que el mensaje de Sofonías es un mensaje urgente, ¿sí? Es un mensaje urgente, ¿ok? Sofonías, hermanos, profetiza al final del dominio de los asirios. Los asirios están arrasando por todas partes, ya destruyeron el norte. Y ahora, hermanos, esta transición de que va saliendo el poder asirio y viene el poder babilónico, Sofonías está experimentando esa situación en su tiempo, ¿sí? Dice, y bueno, primero, hermanos, el mensaje de Sofonías es el mensaje que hemos visto, el mensaje básico de los profetas, que es de 3 puntos, ¿sí? Que consta de acusación, juicio y restauración, ¿verdad? Estos son los 3 puntos que la mayoría de los profetas, o el estándar, el parámetro, el formato que la mayoría de los profetas sigue, ¿verdad? Primero los acusan, segundo les hablan del juicio y del castigo, y tercero les hablan de una restauración. Les hablan de una restauración, ¿verdad? Este es el mensaje típico de los 3, o el mensaje básico de los 3 puntos de los profetas, ¿sí? El mensaje, hermanos, va dirigido al reino del sur, a Judá, ¿verdad? Y también los pecados en este momento, o las faltas, las acusaciones, por lo menos del libro de Sofonías, son las 3 que hemos venido viendo: idolatría, ritualismo e injusticia social. Son los 3 que hemos visto durante esta clase y son los que vemos repetitivamente en el corto libro de Sofonías. Vemos estos tres elementos, ¿verdad? Que el pueblo estaba cometiendo estos delitos de parte de Dios: la idolatría, la injusticia social y el ritualismo. Y aquí en Sofonías los vamos a ver los 3 muy claramente. Decíamos hace un momento que el mensaje de Sofonías tiene estos 3 puntos. Primero los acusa, después viene el juicio y después la restauración, la promesa de Dios, ¿verdad? Vamos a ver quizá más juicio en este libro. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos al principio, el juicio se acerca, por lo tanto tenemos que hablar del juicio, ¿sí? Sofonías, hermanos, menciona el día del Señor.
Y este día del Señor en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, hermanos, es un tema bien interesante, ¿verdad? Puede significarse diferentes cosas, pero la mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento piensa que el día del Señor siempre va con la idea de juicio, siempre va unido con la idea del juicio. Por lo tanto, la mayoría de las veces que se presenta aquí la frase Día del Señor habla del juicio, ¿verdad? O habla de un juicio. Este tema del Día del Señor, hermanos, que pudiéramos hablar horas y horas de lo que es el Día del Señor en el Antiguo Testamento, es un tema muy importante en el libro de los 12, ¿verdad? Sofonías relaciona, hermanos, el Día del Señor con dos aspectos. Uno, el juicio, y el segundo, la restauración. Es bien interesante porque Sofonías dice, viene el Día del Señor. Cuidado. Pero no te preocupes, porque viene el Día del Señor, ¿verdad? Es de la manera en la que Sofonías habla del Día del Señor, como una espada de dos filos, ¿verdad? Con un doble propósito. Vamos a ir viendo según el contexto cuándo habla de qué cosa. Sofonías, como vimos hace un momento, hermanos, tiene una manera bien interesante de presentarse. Él va 4 generaciones hacia atrás. Cuando los escritores hacen esto, hermanos, es porque hay un punto que tienen que probar. No sabemos con exactitud cuál es el punto de Sofonías al presentarse 4 generaciones antes. Por lo menos en Mateo capítulo 1 hay las generaciones de Jesús enlistadas por Mateo. Y Mateo tiene un punto, ¿verdad? Y es más claro porque sí he estudiado mucho más Mateo que Sofonías. Pero hay un punto ahí, ¿verdad? Y el punto de Mateo es, te estoy contando la historia, presentar la historia de un judío, que la gente entienda que estamos presentando la historia de un judío, ¿sí? Entonces, este es el punto, hermanos, de Sofonías, ¿sí? Es el punto de Sofonías. Perdón, es el punto de Mateo. ¿Cuál es el punto de Sofonías al presentarse 4 generaciones después? Por lo regular, cuando un escritor hace esto, es porque él tiene un punto que probar normalmente o usualmente de él mismo. Él quiere mostrar quién es él. Y él termina diciendo su 4ª generación es Ezequías. Hay muchos, yo personalmente dudo mucho que este sea el rey, aquel rey que se llamaba Ezequías, del cual Isaías habla, y algunos otros de los profetas menores en su presentación hablan también como Oseas, ¿verdad? Este punto es debatido, no sabemos si este Ezequías, acuérdense que los nombres en hebreo se repiten muchísimo, hermanos. El hebreo es una lengua que tiene muy poco vocabulario, ¿verdad? Si lo comparamos con las lenguas contemporáneas, hermanos, el hebreo es muy pequeño, pero por lo tanto los nombres se repetían bastante. ¿Cuántos Yeshua hubo en la historia de los judíos? Miles, ¿verdad? Nosotros conocemos a Yeshua de Nazaret, ¿verdad? Jesús de Nazaret, pero hubo muchísimos Yeshua, ¿verdad? Entonces no podemos asegurar, hermanos, solo porque Sofonías 1.1 menciona a un Ezequías, que era el rey Ezequías, ¿verdad? Como les dije hace un momento, hay comentaristas de los profetas menores que dicen que sí era el rey, otros dicen que no era el rey. Pero el punto aquí, hermanos, es que Sofonías quiere probar un punto al presentarse con 4 generaciones hacia atrás. Capítulo 1, hermanos, en el versículo 2, vemos un lenguaje muy interesante. Fíjense el versículo 2, dice, arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar, ¿verdad? Empieza directamente al juicio. El día del Señor trae juicio, ¿verdad? Hablando de la ira de Dios, hermanos, en los primeros versículos. ¿Qué ha hecho el pueblo? Fíjese bien, en estos libros, hermanos, que van dirigidos a una audiencia en especial y específica en su tiempo, es decir, a los judíos, a los del reino del sur, muchas veces algunas cosas se asumen y a nosotros que no las sabemos o no las podemos asumir porque no somos parte de ese pueblo, nos cuesta un poco más entenderla. ¿Cómo es que Sofonías acusa sin decirles por qué los está acusando? Y como en Joel, hermanos, lo vimos en Joel, cuando viene un juicio directo es porque es muy probable que la gente ya sepa cuál fue el delito.
Es decir, ellos escuchan el juicio y no dicen, pero ¿qué hicimos? No, ¿verdad? Ellos escuchan el juicio y ellos muy probablemente sepan de qué se trata, ¿sí? Entonces, esta es la situación aquí, en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, versículo 2. Otra cosa bien interesante, hermanos, es que hay un lenguaje aquí muy parecido al de Génesis 1. Si lo pudiéramos ver en hebreo y comparáramos Sofonías 1 con Génesis 1, nos daríamos cuenta que hay un lenguaje muy similar. ¿Cuál? Fíjese el versículo 2. La faz de la tierra, dice el Señor, personas, animales, las aves del cielo, los peces del mar. Lenguaje, hermanos, muy parecido, o palabras, hermanos, traídas de Génesis capítulo 1. Sofonías, hermanos, es muy probable que tenga en mente la creación, la historia de Génesis 1. Y él diga, lo que Dios mismo te dio, lo que Dios mismo creó, Dios mismo lo puede quitar. Con lo que Dios mismo te bendijo, Dios te puede maldecir y quitártelo. Fíjese cómo Dios da una cosa como una bendición a su pueblo, a sus hijos, a su creación, y de pronto Él puede quitarla a través del juicio, ¿verdad? Por el pecado de la creación y del pueblo. Entonces, vemos nosotros que viene juicio y que Dios puede dar al pueblo una cosa, pero también la puede quitar por su pecado, ¿sí? Por el pecado de ellos será contra toda la creación. Mire, dice versículo 4, donde empieza a dar un poco más de detalles, Sofonías, aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Aquí ya vemos uno de los problemas. ¿Cuál es uno de los problemas, hermanos? La idolatría, el culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos, pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol y la luna y las estrellas, dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc, ¿sí? A otro dios o a otra persona. Aquí hay debate. La palabra hebrea, hermanos, puede significar Moloc, el dios, o un rey pagano. Cualquiera que sea la situación, es idolatría. Destruiré a los que antes me adoraban, versículo 6, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Guarden silencio en presencia del Señor soberano. Fíjese, el versículo 6, hermanos, es un versículo que nos muestra una teología tremenda, hermanos. Nos muestra una teología tremenda el versículo 6. Lo que Dios siente, hermanos, con las personas que un día le siguen y después le abandonan. Lo siguieron un día, hermanos, y lo abandonaron después. Un día creyeron en Él y después ya no, ¿verdad? Y esto pasa en nuestras iglesias, hermanos. Esto pasa en las iglesias en las que nos unimos, en nuestras congregaciones. Gente que va y gente que cree en Él y después no, ¿verdad? Dice uno, bueno, pero ¿qué pasa? Dice Dios, destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Fíjese, hermanos, quizá esto no esté hablando aquí, hermanos, de la idolatría, pero sí de la indiferencia. Primero lo siguen, después el amor se acaba. Sí. En los versículos finales, hermanos, del capítulo 1, Sofonías menciona la riqueza ilícita. Sigamos leyendo. Dice el versículo 14, fíjese. Ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción. Dice el 17, por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará. En el día del Señor, en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo,
Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Sí. Fíjate el versículo 12, hermanos. El versículo 8, pero el capítulo 1, versículo 8 habla de la idolatría. Sí, el versículo 9 habla de la idolatría. Y en el versículo 11 empieza a hablar de la riqueza ilícita, ¿verdad? Versículo 12 habla de los que descansan cómodos con sus pecados, ¿sí? De los que la gente que no se siente mal. La gente que no se siente mal, la gente que peca y no se siente mal, ¿sí? Pecan y no se sienten mal. Capítulo 1, versículo 12, qué interesante. Y luego dice, por eso serán despojados de sus posesiones y sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedos, pero nunca beberán su vino. ¿Verdad? Gente, hermanos, que cayó en el ritualismo, ¿sí? Que hacían las cosas, hermanos, de manera ritualista. Entonces, así como adoraban a Dios, hermanos, el ritualismo, hermanos, muchas veces nos lleva a la idolatría. ¿Sí? El ritualismo, hermanos, muchas veces nos lleva a la idolatría, nos lleva a hacer las cosas sin sentirlas. Nos lleva a venir y cantar y salir y pecar. Este era el problema. Fíjese, el problema, hermanos, del ritualismo no es que la gente haga las cosas de manera mecánica, porque uno puede tener una rutina, no hay ningún problema con la rutina. El problema es que en cada rutina, en cada parte de la rutina, en cada ocasión que hacemos las cosas, que se han vuelto una rutina, entregar nuestro corazón de manera sincera. Dios no está en contra de la rutina, hermanos. Dios está en contra del ritualismo, de cuando las cosas se hacen sin sentido, porque eso nos lleva a la idolatría. ¿Sí? Porque eso nos lleva a la idolatría. Por ejemplo, en el matrimonio, hermanos, hay gente que dice, y esto está mal, hermanos, hay gente que dice, ay, es que el matrimonio está mal porque se ha vuelto una rutina. Hermano, y así es la vida es una rutina, el planeta Tierra tiene una rutina de dar una vuelta en su propio eje, el movimiento de transición y el movimiento de traslación, todo es una rutina en esta vida, hermano. El verdadero amor es cuando se sobrepone a la rutina, hermanos, a que aceptamos la rutina. El problema de la rutina, hermanos, no es que se hagan las cosas siempre igual. Las rutinas son saludables, son buenas, así trabaja el cerebro a través de paradigmas. El problema, hermanos, es cuando las cosas se dejan de hacer sin sentirlas. Uno puede ser parte de una rutina, pero hacer las cosas con amor y compasión. Hay iglesias que dicen, nosotros tratamos de que cada domingo hacemos algo diferente. Bueno, hermano, va a llegar un domingo en que sea imposible. ¿Qué vamos a hacer un domingo diferente? Hay domingos, hermanos, que se ven muy parecidos uno al otro. Los cantos, la cena, la predicación, lo que sea que hagan en la iglesia. No importa que haya una rutina, hermanos. Las rutinas no son malas. El problema es cuando llegamos y hacemos las cosas de manera mecánica. El problema no es eso nada más, sino que el ser mecánicos nos lleva a la idolatría. Porque empezamos a hacer las cosas de manera tan sin sentirlas, que podemos salir y pecar y no sentir nada, ¿verdad? Ese es el problema, hermanos, del ritualismo. Sí, ese es el problema del ritualismo, que nos lleva, hermanos, a hacer sentir, a no sentir las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Ese es el grave problema. Para ir terminando, hermanos, en el capítulo 2, Dios aquí los llama a través de Sofonías al arrepentimiento. Capítulo 2, verso 1 es muy bonito. Dice, reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada, reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Fíjense el 3, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos, procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Sí, en ese día de destrucción.
Eh, entonces, hermanos, Dios los llama al arrepentimiento, ¿verdad? Dios los llama al arrepentimiento. A partir del versículo 4 viene juicio contra Filistea, juicio contra Gaza, Moab y Amón, juicio contra Etiopía y Asiria, juicio contra las naciones vecinas. Aquí se abarcan 4 puntos de 4 naciones muy poderosas, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Babilonia apenas venía surgiendo como potencia y no se menciona aquí. Pero después en el capítulo 3 viene el juicio contra Jerusalén, hermanos. Y el profeta está hablando de juicio para el pueblo de Dios. Pero antes de juzgar al pueblo de Dios, juzgó a las naciones vecinas. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña esto? ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto ya lo habíamos visto en una ocasión ahí en Amós, en donde primero Dios juzga a las naciones vecinas y al final juzgan al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermanos, a que podemos ver lo que está pasando afuera y podemos nosotros empezar a tomar manos a la obra para restaurar nuestra relación con Dios, para arrepentirnos de lo que está sucediendo. Entonces, primero Dios, hermanos, juzga a las naciones vecinas, una manera de decirle al pueblo que ellos son el siguiente, también esto lo mencionamos en Amós, y después en el capítulo 3. Y uno de los reproches, hermanos, en el capítulo 3 es que la gente, hermanos, no aceptaba la disciplina de Jehová. La gente no se quería arrepentir, hermanos. Y parece que Dios los había abandonado. Pero hay un versículo, hermanos, el versículo 5, bien interesante, donde dice, fíjese el 4, bueno, desde el 1, hermanos, él habla, son reproches. Hay reproches aquí. Sus líderes son como leones que cazan a sus víctimas. Sus jueces son como lobos, sus profetas son mentirosos, sus sacerdotes, sus líderes religiosos profanan el templo, son idólatras. Y dice el versículo 5, pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Día tras día emite su justicia y Él nunca falla. A pesar de todo lo que pasaba de los versículos del 1 al 4, hermanos, Dios está con ellos, ¿verdad? Dios está con el pueblo. A pesar de lo que estaba pasando. Sí, Dios estaba con ellos a pesar de lo que pasaba. Es decir, Dios está con ellos, versículo 5, a pesar de todo lo que ellos estaban haciendo en los versículos que se muestran en los versículos del 1 al 4. Al final, hermanos, viene una promesa de restauración. El versículo 9 y 10 dice, si tú te arrepientes, dice el versículo 9, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos. Y otra vez, Sofonías, hermanos, trae una historia de Génesis. Es muy probable que esté pensando en Génesis 11, la Torre de Babel, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrá a presentar sus ofrendas. ¿Sí? Fíjese, hermano, cómo Dios habla, hermanos, de su propósito final. Y el propósito final de Dios es que todo el mundo le adore. Dios eligió un pueblo para bendecir al mundo, porque amaba al mundo, no porque los odiaba. ¿Sí? Entonces, si usted se pone a pensar, es frustrante, hermanos, que Dios ponga a unos representantes de Él en la tierra, y ellos son los más infieles de todos. Eso es lo que estaba pasando. Y dice el versículo 9, purificaré el lenguaje de todos, en contraste con Génesis 11, donde confunde el lenguaje de todos, y los reunirá a todos, versículo 10, para que adoren, en contraste con Génesis 11, donde esparce a todos para que se vayan a diferente lugar, ¿verdad? Y Dios termina, hermanos, haciendo un pacto, en el versículo del 14 al 20. Versículo 15 dice, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti.
17, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Probablemente Sofonías 3.15, 3.17, ¿verdad? Es de los más conocidos, hermanos, de Sofonías, y no solo en Sofonías, sino en los profetas menores. Pero está en medio este versículo 17, que siempre lo sabemos de memoria sin saber qué está pasando. Este versículo está en un contexto en donde Dios dice: si usted se arrepiente, yo voy a estar con usted, sin importar tanta iniquidad, tanta maldad, tanto peligro, yo los voy a salvar. ¿Sí? Y el versículo 20, hermanos, termina con esta frase: yo, el Señor, he hablado. Y esta frase, hermanos, es una frase real, es una frase de que muchas cartas reales, hermanos, terminaban de esa manera. Muchas cartas de reyes, hermanos, terminaban así: yo he hablado, ¿verdad? En hebreo esa frase es una frase real, y ahora Dios le quiere dejar bien claro algo a Sofonías, al pueblo. Él es el rey. Él es el rey. ¿Sí? Que Él es el rey. Entonces, este es el mensaje de Sofonías, hermanos. El mensaje está urgente. Por eso urge que la gente entienda que Dios es el rey de ellos. ¿Sí? Que Dios es el rey. Es un mensaje urgente. Entienda que Dios es su rey. ¿Sí? Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos en la siguiente clase.